Hola, ¿cómo están? Por ahí recibieron de mi parte una pequeña hojita donde tiene título ¿Cómo hacer una reseña crítica literaria? Sí, les recuerdo que hay reseñas críticas sobre dramaturgia, sobre una exposición de pintura, sobre el ballet, sobre la ópera. Pero esto es para exclusivamente nuestra materia, que es literatura. Normalmente esto es lo que van a ocupar si lo van a pasar en su cuaderno, que espero que lo hagan. Y les voy a decir por qué me gustaría que lo hagan en su cuaderno. Todo lo que viene aquí lo vamos a desglosar. Poco a poquito les voy a estar enviando yo ese desglose. Lo tengo aquí. Son 4 páginas más. Van a poner en una página esto y las siguientes 4 páginas las van a dejar en limpio, porque van a llenar el desglose. Sin embargo, esto nos va a servir para los próximos meses o las próximas semanas para hacer nuestras críticas literarias. Bueno, ya tenemos aquí, lo dice el título, no vamos a batallar en eso, dice cómo hacer una reseña crítica. Y ustedes tienen ahí literaria. Enseguida viene la definición de eso. Y aquí dice... una reseña es la descripción de las notas o aspectos más distintivos de un texto, permitiéndonos conocerlo fácilmente. Esa es la definición, por si alguna vez les pregunto, ¿qué cosa es una reseña crítica? Aquí lo tienen en el primero, en 3 renglones, nada del otro mundo. Ok, inmediatamente después me tomé la libertad de desglosarlo, pero desglosarlo como si fuera un esquema. No explico, nada más pongo todas las entradas que puede haber. Las voy a mencionar y voy a tratar de explicar un poquito, para que no se me aburran tanto. Y tenemos descripción externa. ¿Qué cosa es la descripción externa? Bueno, vamos a decir que este es un libro, podemos decir es un libro de tapa blanda o tapa dura, como le llaman. Luego aquí mismo, en esa misma entrada, extensión del texto. ¿Cuántas páginas son? Pues son 370 páginas. Luego dice formato o distribución. ¿Cómo está distribuido? Capítulos, 2 tomos adentro mismo. ¿Cómo está distribuido? Explíquenmelo, ¿no? Inclusive, si es un cuento muy corto, podríamos decir, pues en un cuento de 3 párrafos, el autor nos cuenta esto. Luego dice el nombre del autor, desde luego, la editorial, si sabemos cuál es la editorial, a veces dice acá Grijalbo, Panorama, etcétera, etcétera, Fondo de Cultura Económica, y fecha de publicación. ¿Cuándo fue publicado? Los libros, aunque ya tengan 300 o 400 años de escrito, la fecha de publicación, ahí en ese caso, cuando son libros muy viejos, tienen 2 fechas. Una, ¿cuándo fue publicado por primera vez? Por ejemplo, La Divina Comedia fue publicada en 1304. Inició su escritura en 1304 y fue publicada en 1470 más o menos, en 1470. Sin embargo, la edición que yo tengo varias ediciones, pero la edición en la que me estoy basando fue escrita creo que en los años 60 o 70, de 1960-70, es decir, como 300, 400 años después o 600 años después. Entonces, todo dependerá de qué es lo que pide esta reseña crítica que les estoy explicando. Ahorita voy a ir a eso para que no... su lugar en la producción del autor. ¿Es su primera novela? ¿Es su segunda novela? ¿Es su séptima novela? ¿Qué cosa? ¿En qué lugar es? ¿Es la primera? ¿Sí? Nunca había publicado. Este autor que siempre había escrito poesía, ahora está escribiendo esta novela. Eso lo podemos poner en ese. Vámonos al siguiente párrafo y déjenme tratar de desglosarlo un poquito. Batallo aquí un poquito porque la luz es muy mala. Breve relación
de rasgos biográficos. Aquí entra qué cosa podemos saber del autor, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, bueno, tenemos para darnos vuelo. Pero en el caso de del Lazarillo de Tormes, que es un anónimo, pues no sabemos. No sabemos. Podemos entrar en el terreno de la subjetividad y decir, debemos de suponer que si fue una persona de calidad, ya les dije lo que era la persona de calidad, posiblemente fue una persona que tuvo estudios universitarios, que eso era algo extraordinario para aquel entonces. Luego dice relación de rasgos bibliográficos. ¿Qué son? Ahí entran muchas cosas. Una, ¿cuántas ediciones han existido? Otra, ¿qué estudios se han hecho sobre esa novela? Y todavía una tercera, en dónde se ha mencionado esa novela. Pero eso ya es algo muy especializado, un texto muy ya de universidad, casi de tesis, pero no hay que perderlo de vista. Yo, mis reseñas críticas, en realidad no quiero, no me interesa la cuestión bibliográfica más que a pie de página, es decir, si van a citar algún libro de donde sacaron mucha información. Luego dice de las bibliográficas y literarias. Bueno, género literario, ¿qué es? Bueno, una novela, un cuento, un poema, etcétera, etcétera. El tema y finalidad. El tema, en este caso, por ejemplo, del Lazarillo de Tormes, pues es la picaresca. No necesitamos poner más nada. Con poner la picaresca ya entendimos. ¿Y cuál era la finalidad? Aquí entra el terreno de la subjetividad, porque su finalidad puede ser didáctica si es un libro de educación, pero en el caso y en el momento en que fue publicado el Lazarillo de Tormes, su finalidad nada más era para hacer reír, realmente, para alegrar a la gente. De hecho, fue un libro que estuvo prohibido durante 5 años, porque la Inquisición todo lo veía mal. En todos lados veía moros con cristianos. Bueno, luego viene plan general y enfoque. El plan general se refiere qué cosa es el Lazarillo de Tormes. Bueno, pues es una novela que está dividida en 7 breves capítulos, y el enfoque es realmente para divertir. Hoy en día, si lo vamos a poner como lectura actual, es para entender un poco mejor la literatura del Renacimiento y sobre todo la literatura de la picaresca. Por cierto que picaresca se escribe con S, no vayan a escribir con Z. Picaresca, la picaresca, y es un género, es un subgénero, parte de uno para otro. Luego tenemos el argumento o el asunto o tema de la obra. Bueno, trata de un joven que se tiene que salir de la casa porque pues no hay comida y demás, y de todas sus trapacerías o travesuras, hasta que al final, bueno, pues se casa y se supone que ya tiene una vida finalmente estable, porque normalmente el pícaro nunca tiene una vida estable, nunca tiene una vida en la que pueda él decir, ay, me voy a tomar unas vacaciones o algo así. Entonces, bueno, eso es de eso trata ese renglón. Luego tenemos en el otro, el universo de la obra, dice 2 puntos, personajes, ambientes, ideas. ¿Qué vamos a poner ahí en el universo? Podemos mencionar cuáles son los personajes que aparecen. Por cierto, ahí aparece un personaje que luego me preguntan mucho, que es el bulero. El bulero. ¿Qué hacía el bulero? El bulero vendía bulas. ¿Qué eran las bulas? Las bulas eran unas hojitas, y en esas hojitas a veces venía la bendición del Papa, y la iglesia los vendía, esas hojitas, y las personas los traían aquí en sus bolsas o lo que sea, porque era como una bendición. Esa fue una de las
tesis o una de las cosas por las que protestó Martín Lutero, que estaba en contra de toda esta venta de bendiciones y demás. Él decía, bueno, ¿por qué se va a vender? Pues en todo caso que la entreguen la hojita y ya ahí va la bendición. Eso es lo que hacía un bulero. Entonces, si queremos mencionar el universo de esta obra, pues podemos poner al bulero, podemos poner ¿quién más estaban ahí? Al párroco, inclusive un hidalgo. Está un hidalgo ahí. ¿Qué era un hidalgo? Un hidalgo era un caballero que venía de noble cuna, pero no necesariamente rico. En el caso del Lazarillo de Tormes, Lázaro se contrata con un hidalgo y él cree que finalmente va a comer. Bien, y lo que pasa es que el hidalgo, aparte de que no tenía, era de estas personas que, como era un hidalgo, los hidalgos pues no trabajan con su mano. Eso es para el pueblo. Entonces, finalmente terminó Lázaro trabajando para el hidalgo, para llevarle comida, porque el otro se estaba muriendo de hambre. Ojo con esto, porque de alguna manera aquí ya se está como que avisorando, o sea, lo estamos viendo, el Quijote que ya viene por ahí, el de Cervantes. Luego vamos a hablar un poquito del Quijote. Luego viene niveles de calidad. Bueno, aquí en los niveles de calidad, por supuesto que entra la subjetividad, porque nosotros vamos a ver los valores estéticos. Lo voy a desglosar, lo tengo acá desglosado, muy desglosado, pero ya aquí ahorita les puedo adelantar. Los valores estéticos son con qué ingenio usa las metáforas, o su argumento es original, el personaje realmente es un personaje de carne y hueso, las actitudes son creíbles, aunque sea una obra de ficción. Todo eso podemos valorarlo estéticamente. O sea, que para que me entiendan, si está bonito. Luego tenemos cualidades del artista. ¿Qué cualidades podría tener este personaje anónimo que escribió El Lazarillo de Tormes? Bueno, tiene una literatura que está escrita con relativa facilidad, lo que nos indica que debió haber sido una persona preparada. No pudo haber sido una persona inculta. Tuvo que ser una persona que por ahí pasó por la universidad o tenía conocimientos de latín y de español y de gramática, etcétera, etcétera. Cualidades del lenguaje. ¿Cómo usa el lenguaje dentro de la novela? ¿Es difícil entenderlo? ¿Es fácil entenderlo? Sus separaciones, por ejemplo, de párrafos, que eso es muy importante, ¿son las adecuadas? Todo eso, la puntuación. Y por último, viene aquí vicios del lenguaje. ¿Cuáles son los vicios del lenguaje? Cuando usamos mucho ciertas muletillas o cuando repetimos ciertos temas y lo volvemos a repetir, etcétera, etcétera. Ese es un vicio del lenguaje. Otro vicio del lenguaje es anunciar en un capítulo que voy a hablar de esto y resulta que nunca hablas de ello y te quedas ahí como vulgarmente dicen, en babia. Luego, ya estoy terminando, estructura y organización del material, forma y contenido. Esto ya lo hemos visto nosotros de una manera un poquito muy sencilla. Sabemos lo que es la forma y sabemos lo que es el contenido. Sabemos que un soneto son tantos versos en 2 cuartetos, 2 tercetos, pero también sabemos que contenido no es lo mismo que forma. La forma, ya se las dije, son versos y esto y lo otro y aquello, pero el contenido es de lo que trata ese poema. Lo mismo la novela. Podemos decir que es una novela que trata la historia de un pícaro. Normalmente siempre son autobiografías, siempre son el yo me contraté con el hidalgo, yo me contraté con el carbonero, yo me contraté, etcétera, etcétera. Yo. Es mi biografía.
Y por último, algo que yo tomo mucho en cuenta, valoración y crítica. El punto de vista de cada uno de ustedes. Me gustó mucho el Lazarillo de Tormes por esto y por lo otro y por aquello y por lo demás allá. Aunque esta parte de aquí no me gustó porque siento que era difícil. Es decir, ahí ya va a entrar todo lo que nosotros estamos percibiendo de ese texto. Espero que con esto les quede claro de para qué nos va a servir este pequeño esquema de cómo hacer una crítica, una reseña crítica literaria. Les recuerdo que en las próximas semanas les voy a estar entregando textos que van a desglosar con mucho mayor profundidad algunos de los conceptos que vienen aquí. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima.